el diagrama de flujo de este video, que ya lo platicamos. Y tienen que hacer el análisis de fases de este ejercicio. Donde tenemos un acero al carbono a 1.5% de carbono y que está a 1000 grados. Después lo vamos enfriando hasta llegar a 724, que es por encima de 723, y después por 722 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, primero tienen que ubicar dónde está la temperatura, el porcentaje de carbono, y más o menos ubicarlo donde se encuentra, ¿no? Ustedes háganlo con más detenimiento para que vean en qué parte se encuentran, si están aquí o acá. Dependiendo de cómo tracen sus líneas, van a depender si están en austenita o austenita más cementita. Y de ahí tienen que ir bajando. Vean, este ejercicio se resuelve de una manera muy similar al que vamos a ver en la presentación 3, lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo comento para que pongan atención en este ejercicio que vamos a resolver todos juntos, para que sí puedan resolver la tarea. Vean, bien. Entonces ahora voy a compartir la presentación de la clase 3. Ahí está. ¿Se ve la presentación, compañeros? Sí, maestro. Sí, profe. Muy bien, entonces, Pedro Acosta, ¿me puedes ayudar a leer la presentación, por favor? Sí, profesor. Me dice, un acero al carbono de hiperuteutoide del 1.2% se enfría lentamente desde aproximadamente 950 grados. Realizar un análisis de fases a partir del diagrama de fases de la figura en los siguientes puntos: y 950 grados y 723 grados. Ok, vean. Entonces, nos marca 2 puntos, por entonces vamos a hacer los 3, ¿vale? Nos dice que tenemos 1.2% de carbono. Y nos está diciendo que es un acero hipereutectoide. Vean, aquí está el punto eutectoide. Entonces, que se llame hiper, quiere decir que está encima, por encima de ese punto, por encima de los 0.8% de carbono. Lo cual es lógico porque tiene 1.2% de carbono. Por eso se le conoce como hipereutectoide. Entonces, vean, voy a marcar con rojo dónde están, digamos, dónde estarían los 950, que estaría por acá. Bueno, cuando han anancado. Aquí están los 950 grados centígrados. Y aquí está 1.2% de carbono. Entonces estamos en este punto A, que ya aquí nos la está marcando la presentación. En el punto A, díganme todos, ¿qué fase tengo? Ferrita, cementita, perlita, austenita. ¿Qué tengo en el punto A? Austenita. Austenita, 100% austenita, ¿de acuerdo? Aquí tengo 100% austenita. Y de esta austenita, bueno, pues va a ser, bueno, de todo este elemento, voy a tener 1.2% de carbono y 98.8 de hierro, ¿no? A grandes rasgos de lo que sabemos. Bien, nos dice que vamos a ir bajando de temperatura. Todo lo voy a hacer con azul. Vean, estoy en el punto A, voy a ir bajando. Aproximadamente a los 880 grados centígrados, en este caso. Digo que aquí es 880. Ustedes pueden observar tal vez 870, 890, pero para mí, a mi percepción, aquí son 880. Bueno, ¿qué va a pasar? Parte de esta austenita se va a comenzar a convertir en ¿qué? Para saber en qué se va a convertir, me fijo qué elemento tengo a la derecha. Aquí a la derecha, ¿qué tengo? Cementita. Cementita. Entonces, esta austenita se va a empezar a convertir en cementita. Y ven, aquí
se ve como este material oscuro va a ir creciendo. Entonces el punto B es cuando empieza a crecer. ¿Va a crecer hasta qué punto? Hasta que alcance una temperatura un poco mayor a los 723 grados centígrados. Entonces aquí me falta poner más un delta T un poco pequeño para que esté por encima de esta línea. Entonces va a crecer hasta este punto. Y yo quiero saber cuánto de austerita tengo y cuánto de cementita tengo en el punto 2, en este punto. Digo, en el punto C. Aquí. Vamos a hacer este análisis de fases. Bien, entonces espero que todos estén de acuerdo. Voy a hacer ahora sí con rojo. Que este segmento de aquí a acá me indica qué tanto ya se convirtió en cementita. Desde el punto 2 a 1.2, aquí tengo lo que ya se convirtió de austenita a cementita. Entonces aquí voy a poner hierro 3 carbono. Este segmento rojo es el porcentaje que tengo de cementita en mi fase C, en mi punto C. Y lo voy a hacer con morado, del punto, de 1.2% a este punto. Perdón, déjenme hacerlo arriba. Son los mismos segmentos, pero tengo que hacer arriba. Es muy forzoso, es forzoso que lo tenga que hacer arriba. Entonces, del punto C a punto 8, aquí, de punto 8 a 1.2, aquí está lo que creció de cementita, ¿no? Hierro 3 carbono. Y ahora sí, con morado, pero por arriba de este punto de la línea, aquí está, ¿qué fase? Lo que me falta por convertir en cementita. Entonces aquí está el porcentaje que tengo de austenita en el punto C. ¿Queda claro cómo distinguir los segmentos? Sí, Compañeros, muy bien. Entonces vamos a ver qué puntos importantes vamos a estar trabajando aquí. El primero es 1.2%, es el punto donde nos encontramos. Vean, estamos por encima de los 723 grados en el punto C. Entonces me voy hacia la derecha y donde toque la primera línea es en los 6.7. 6.7. Bueno, 6.67, perdón. Aquí no se ve, pero 6.67% de carga, ¿no? Bien, y ahora, del lado izquierdo, estoy en 1.2, me voy al lado izquierdo y donde toca el punto este, aquí me lo está marcando, esta línea, aquí, es 0.8% de carbono. Son los 3 puntos que que nos van a definir el segmento. Entonces, quiero conocer el porcentaje de austerita que tengo. Aplico la regla de la palanca. Por favor, díganme qué pongo arriba. Ahí, en morado está el segmento que me va a dar el porcentaje de austerita que tengo en mi fase, en mi punto C. ¿Qué puntos pongo? sería 6.67 6.67 Ajá, sí, menos 0.8 1.2. menos a 1.2. 1.2, muy bien. Eso es el segmento que me define el porcentaje de austenita. Y abajo pongo la totalidad, el total de todo el segmento, que sería este de abajo. 6.67 menos 0.8. Muy bien. Menos 0.8 menos 0.8. Y esto por 100. Esto es igual a qué. Díganme cuánto les da. 6.67 menos 1.2. Aquí es 1.2. No sé por qué puse 1.2. Déjenme borrar esto. 1.2 entre 6.67 menos 0.8 y lo que les da lo multiplican por 100. Díganme qué les da a ustedes, compañeros. 93.18. 93.18% de austenita. Bien. Entonces, ¿cuánto de cementita vamos a tener? 17.2. Muy bien. De cementita,
6.82, ¿no? Punto 82. Lo hago bien. Va a ser igual a... Bueno, lo podemos comprobar, ¿no? Que sería 1.2 menos 0.8 entre la totalidad de segmento, que es la misma del de arriba, 6.67, menos 0.8 por 100. Y ahora sí, ¿cuánto les da esto? Está correcto lo que me habían dicho. 6 punto, ¿qué? Debe de dar un valor cercano a esto, de segmentita. ¿Les da este valor? Compañeros, confirmen, por favor. Sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos el porcentaje de austenita y el porcentaje de cementita. Bien. Entonces, fíjense, estamos a 724 grados, digamos, en el punto C. Bajamos 2 grados, es decir, por debajo de los 723 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar al momento de enfriar? Bueno, pues esta 93% de austenita que teníamos al momento de seguir enfriando se va a convertir en perlita. ¿Que la perlita qué es? ¿Quién me dice qué es la perlita? Ferrita más cementita. Muy bien, ferrita más cementita. Entonces, aquí abajo voy a estar en el punto D. Voy a estar aquí. Ven. Voy a tener una mezcla de ¿qué? De ferrita más cementita. ¿De acuerdo? Que todo lo que está oscuro, vean, esto es la cementita. Esa cementita es lo que... Toda esta línea negra que tengo ahí va a ser 6.82%. Esta ya no va a cambiar. Se va a crear más cementita. ¿Por qué? Porque la austenita que tengo aquí va a cambiar a ferrita más cementita. Entonces aquí tengo dos elementos nada más. Tengo ferrita y cementita. Y yo quiero saber en el punto D qué porcentaje de ferrita tengo. Lo voy a hacer con rojo. ¿Qué porcentaje de ferrita tengo? ¿Y qué porcentaje de cementita tengo? Bien. Entonces fíjense. Ahora, por eso es que los segmentos los dibujé arriba. Ahora voy a dibujar los segmentos abajo. Los segmentos ahora van a cambiar. Estoy en el punto D, en 1.2. Ahora, digamos, estoy en el 1.2, me voy hacia la izquierda y lo primero que toco es este punto. ¿Qué porcentaje de carbono tengo aquí, en este punto de aquí? A ver si se alcanza a ver ahí. 0.02. 0.02, muy bien. Entonces, este es el punto que voy a estar ahora estudiando. 0.02. Muy bien. Estoy en el punto D, me voy a la derecha y sigue siendo 6.67. Entonces, ahora, este segmento que estoy dibujando arriba, me está diciendo el porcentaje que se va a convertir en cementita. Esto. Este es el porcentaje de la austenita que tengo aquí, del 93.18. ¿Qué porcentaje de esos 93.18 se va a seguir convirtiendo en cementita? Y lo que sigue es de ese 93.18% de austenita, lo que se convirtió en austenita. ¿De acuerdo? Compañeros. Entonces, díganme para encontrar el porcentaje de austenita, los segmentos, por favor, ¿qué pongo aquí? Sería 6.7. Muy bien, 6.7 o 6, bueno, 6.67, porque oiga, el 6.7 está por adelante de esta línea, ¿no? 6.67 menos el punto de estudio, ¿no? 1.2. Bien, ¿y abajo qué pongo? 6.67. Menos 0.02. 0.02, muy bien. Y esto por 100. ¿Cuánto les da, compañeros?
82.25. 82.26, ¿no? Porque después del 5 hay otro 5 y otro 5, ¿no? Ajá. 26% de ferrita, ¿vale? Y bueno, si quieren corroborarlo, o nada más a 100 le restan 82.26, ¿cuánto les va a dar? ¿Cuál porcentaje de cementita voy a tener al final? Voy a tener 17.74 74. de Por 100. cementita. Entonces, si se entendió esto, pregunta para todos. ¿Cuánto aumentó el porcentaje de cementita del punto C al punto D? ¿Cuánto aumentó el porcentaje de cementita? Como 10%, ¿no, profe? Exacto, 10.92%. Se dieron cuenta cómo al enfriar 2 grados centígrados, el porcentaje de cementita aumentó. Y vean qué pasa. Recuerden que la cementita es uno de los elementos más duros que tenemos. Tiene alrededor de 800 unidades Brinell. Es muy, muy duro y también es frágil. ¿De acuerdo? Entonces, vean, entonces al momento de tener más cementita, estamos teniendo un elemento mucho más duro y frágil. Bien. De esta misma forma que se resolvió esta parte, aquí en la diapositiva solo está hasta el punto C. No sé por qué corté el punto D, pero ven, aquí están los porcentajes, ¿no? Y ya, no está este punto de la perlita. Bueno, entonces, con esto ya pueden resolver la tarea. ¿Alguna duda? No, Inge. Perfecto, entonces ya somos expertos en esto. Vamos a pasar a otro tema. Okay, voy a compartir la presentación en tema nuevo. Okay. Entonces, vean, un momento. Muy bien, entonces está. Ok, ya, creo que ya se ve. ¿Ya se ve la presentación, compañeros? Sí, profe. Sí, Inge. Perfecto, entonces ya vamos a poder resolver la tarea. Tarea sin ningún problema. Tienen hasta el martes a la medianoche para entregarla sin ningún problema. Nada más para que yo verifique que la enviaron y que esté presentable para que les tome todos los puntos de la tarea. Bien. Entonces vamos a empezar a hablar de los procesos de fundición. De que recordamos los diagramas de fase y qué pasa cuando enfriamos un metal. Qué fase vamos a estar teniendo, ¿no? Dependiendo del porcentaje de carbono, dependiendo a qué temperatura lo estemos enfriando, vamos a tener ciertas fases. Entonces, vamos a empezar a recordar cuál es el objetivo de la unidad 1. ¿Me puedes ayudar, Hugo César Aguilera Sánchez, a leer la presentación, por favor? Sí, profe. Unidad 1, introducción. Diferenciar los procesos de fundición utilizados en la transformación de materia prima procedente de mineral virgen o de material reciclado en material de alta pureza, reconociendo las características de cada uno de ellos. Entonces, el objetivo de esta unidad es hablar de los procesos de fundición. Vamos a entender qué es un proceso de fundición, de qué elementos o qué pasos o procesos lo componen. Vamos a diferenciar de distintos tipos de fundición que tenemos. Y bueno, también vamos a hablar de la materia prima que vamos a utilizar para poderlos
para poderlo realizar. Puede ser un mineral virgen o un material reciclado. Bien, y vamos a reconocer las características de cada uno de estos procesos. Bien, entonces esta diapositiva, bien, empezamos a hablar de los elementos, de los metales puros. Después que si le adherimos a algún elemento, va a ser un elemento de aleación como el hierro. Si le agregamos carbono, ya vimos que podemos tener los aceros y los hierros. Entonces esto nos va a dar paso a que estudiemos los diagramas de fase, ya recordamos las microestructuras. Y bueno, también sin quererlo estudiamos que es una solución sólida sustitucional, intersticial y metálica, ¿de acuerdo? Esto es cuando estamos hablando de la estructura de perlita, cuando estamos hablando también de la estructura de martincita, o cuando tenemos austenita más cementita. Aquí estamos hablando de esto. Bien, entonces ya que conocemos esto, ya vamos a poder hablar de las fundiciones. Esto de aquí, pues bueno, habla de los tratamientos térmicos que vamos a retomarlos en la unidad 3. En sí, un proceso de fundición, bueno, vamos a ubicarnos donde estamos. Estamos en los procesos de formado, ¿de acuerdo? Lo que se va a tratar aparte de este curso. Y entonces, un proceso de formado es hablar del proceso de fundición y moldeado. Que vean, el proceso de fundición y moldeado normalmente consta de esto. Vamos, bueno, no quiero terminar aquí porque lo tengo mejor explicado en las siguientes diapositivas, pero bueno. Entre los procesos de formado está el de fundición que vamos a empezar a estudiar hoy, el procesamiento de partículas, que este es el de compactación de polvos, que lo vamos a ver en la unidad 2, procesos de deformación, que esto se ve en otra materia, y procesos de remoción de materiales, que también se ve en otra materia. Entonces, lo que estamos viendo en esta unidad va a ser esto. En este curso van a ser estos dos procesos. Bien, un proceso de fundición consta de pasos básicos. ¿Me puedes ayudar, Lisette Alvarado Marrón, a leer en qué consta un proceso de fundición, por favor? Sí, el proceso de fundición consta de estos pasos básicos. A. Se vacía metal fundido en un molde con la forma de la parte a manufacturar. B. Se deja solidificar. C. Se retira de la parte del molde. Bien, más básicamente son esos pasos, ¿de acuerdo? Pues primero que nada tenemos que calentar el metal por encima de su temperatura de fusión para llevarlo al estado líquido. Entonces, se va a agregar un poco más de temperatura para llevarlo a un estado totalmente líquido. Y una vez que lo tengamos, en ese estado lo vamos a vaciar en un molde. ¿De acuerdo? En ese molde, nosotros vamos a estudiar las características que debe de tener para el correcto llenado y evitar imperfecciones. Bueno, una vez que estudiemos esas características del molde, vamos a poder diseñar mazarotas, que es donde se va a vertir el metal. Vamos a ver que va a tener esta geometría, estudiando una ecuación de la energía aplicada a fluidos. Vamos a ver por qué tiende a tener esta forma, ¿no? Que la velocidad en el cual se debe de vertir el molde depende de la altura. Estudiando esa ecuación que ya la conocen, estoy seguro que la vieron en mecánica de fluidos o en física, vamos a poder ver de que la velocidad depende de esta altura. Entonces, dependiendo de la altura que tengamos, nos va a dar estas geometrías. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en una o dos clases. Ya que aseguramos el correcto llenado del material, se va a dejar solidificar, ¿de acuerdo? Un cierto tiempo. Vamos a estudiar un tiempo en el cual sabemos que nuestro material va a empezar a solidificar. Una vez que aseguremos que el material ya esté en fase sólida, vamos a retirar el molde y vamos a eliminar impurezas y bueno, vamos a dar un tratamiento de acabado o un acabado. A grandes rasgos eso es lo que consta el proceso de fundición. Fundimos el metal, tenemos que conocer la temperatura de fusión. El metal líquido lo introducimos al molde, que nos va a dar la forma de nuestra pieza final, con ciertas imperfecciones
puede tener algunas imperfecciones mecánicas o impurezas. Bueno, se solidifica y vamos a tener ya nuestra geometría sólida. Y todavía aquí falta un acabado. Grandes rasgos es lo que consiste el proceso de fundición. Para hacerlo, ya sabemos que tenemos que llevar el metal a fase, a estado líquido. Para ello, pues necesitamos agregar un calor, ¿no? Una cantidad necesaria de calor. Entonces, ¿dónde estamos? José Armando Alvarado Méndez, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Cantidad necesaria de calor. Durante el proceso de fundición, después de que se ha alcanzado la temperatura de fusión, es necesario generar más calor para poder transformar el metal o la aleación de sólido a líquido. Durante ese periodo la temperatura no aumenta y la cantidad de calor generada es destinada solamente a disgregar el estado líquido. Se llama calor latente de fusión. Si cuando toda la masa es líquida se continúa generando calor, la temperatura vuelve a aumentar. Muy bien, es lo que nos decía, ¿no? Digamos, tenemos que elevar la temperatura de un elemento, de un metal, hasta su temperatura de fusión, que algunos libros lo ponen como TM o TF. Entonces, aquí en este punto, bueno, esta línea estamos en estado sólido. En este punto empieza a convertir, la primera partícula de estado sólido se empieza a convertir en líquido y lo hace a una temperatura constante. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les llama calor latente. ¿De acuerdo? Este calor latente de fusión es el que nos va a estar cambiando de estado. Esto es este segmento es el que habla. Una vez que ya está en fase líquida todo el metal, se le va a agregar más calor. Vamos a tener una diferencia de temperatura por encima de la temperatura de fusión. ¿Para qué? Para disgregar, ¿dónde está lo que decía? Para disgregar todo el estado líquido. Aquí, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a calcular tres calores, compañeros. Este calor es un calor 1, que es este que nos va a elevar la temperatura de temperatura ambiente a la temperatura de fusión. Es un calor. Otro calor, que es el calor latente, es el que nos va a cambiar de estado, de sólido a líquido. Y otro calor, que es el que nos va a estar aumentando la temperatura de la temperatura de fusión por encima, para asegurar que todas las partículas estén en forma líquida. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres calores. Bien. Ok. Bien. ¿Quién iba? Francisco Uriel. Áviles Esteban, no está, ¿verdad? Celsa Mara tampoco. Ok. Luis Ángel Bustamante Ramírez. ¿Me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Cantidad necesaria de calor. La cantidad de calor expresada en calorías necesaria para elevar un grado centígrado un kilogramo de metal se llama calor específico del metal y se expresa en kilocalorías sobre kilogramo por centígrado. Muy bien. Exactamente. Entonces, el calor específico, aquí nos está diciendo qué significa. Es la cantidad de calor que se debe de aplicar a un kilogramo de un determinado metal. ¿Para qué? Para elevar un grado centígrado su temperatura. ¿De acuerdo? Y vean lo siguiente. En esta tabla tengo calores específicos para distintos metales. ¿De acuerdo? Y me está dando en la primera columna, vean, el tipo de metal que tengo o aleación. Estaño, plomo, zinc, magnesio, aluminio, latón, bronce, cobre, fundición gris, fundición blanca, acero y níquel. Y me está dando su temperatura de fusión, que es la temperatura a la cual pasamos de estado sólido a líquido o viceversa. Bien, el calor específico del sólido. Este calor de aquí, ¿cuánta energía le tengo que aplicar a un kilogramo de este elemento en estado sólido para aumentar un grado centígrado su temperatura? ¿De acuerdo? El segundo calor específico es una vez que el 100% del elemento está en estado líquido,
Una vez que todo esté en estado líquido, el calor específico cambia. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí es la cantidad de calor necesaria que tengo que agregar por 1 kilogramo para elevar 1 grado centígrado su temperatura, pero esto es en estado líquido. Entonces tengo un estado sólido y un estado líquido. Y el calor latente de fusión es el calor que estoy agregando para poder estar cambiando de fase 1 kilogramo. Entonces, esta es la energía necesaria que se tiene que aplicar para permitir el cambio de fase de estado sólido a líquido. ¿Se entendió qué significa cada uno de estos 3 calores específicos? Bueno, estos 2 calores específicos y este calor latente. ¿Se podría volver a explicar tanto, profe? Sí, vean, aquí voy a hacer un diagramita para que se pueda entender esto. Un momento. Vamos a trabajar con el estaño, ¿vale? Vean todos el estaño y vean. Esto me marca temperatura. Y vean, aquí esto va a ser, digamos, tiempo. Temperatura contra tiempo. Y estoy trabajando con estaño. Entonces, digamos que yo en este punto tengo temperatura ambiente. 25 grados centígrados. ¿Vale? Y voy a trabajar con 10 kilogramos de estaño. ¿De acuerdo? Tengo 10 kilogramos de estaño. Bien, a 25 grados centígrados. Entonces, vean, ¿hasta qué temperatura debo de llevar los 10 kilogramos de estaño para poderlo cambiar de estado sólido a estado líquido? ¿Quién me dice? 232. Entonces, vean, estoy en este punto que voy a llamar punto A y le empiezo a elevar su temperatura hasta 232, digamos. En este punto, como estoy hablando de estaño 100% puro, digamos que la temperatura permanece constante. En este punto, cuando llegamos a 232, va a pasar, voy a poner punto B, pero se va a empezar a convertir de estado sólido a estado líquido. ¿De acuerdo? Y voy a llegar al punto C. En el punto C, todo el estaño que estaba en estado sólido va a pasar a estado líquido. Y una vez que asegure que el 100% de mi elemento está en estado líquido, ya voy a poder subir un poco más la temperatura. Digamos, hasta 300 grados centígrados. Eso es un decir, ¿no? En este punto estoy a 300 grados centígrados en el punto D. Entonces, en esta curva que me indica cómo estoy calentando mi material, voy a cambiar de color a azul, Tengo 3 calores. Un calor que me lleva de 25 a 232 grados centígrados. Le voy a poner Q1. Y para saber cuánta energía necesito, para saber cuánto calor necesito agregar, a 10 kilogramos tengo que ocupar este calor específico. ¿De acuerdo? Bien, voy a calcular de este lado Q1. Para calcular Q1, tengo que poner, voy a poner la fórmula. Masa por el calor específico 1 por diferencia de temperatura. ¿Vale? Esa es la fórmula para calcular la cantidad de calor necesaria para elevar de 25 a 232 grados centígrados. Bien, en el calor Q1, díganme, ¿en qué estado está mi estaño? ¿Sólido o líquido? Sólido. Sólido. Entonces Sólido. ocupo, muy bien, entonces ocupo este calor específico. Q1 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánta masa tengo? 10 kilogramos. 10 kilogramos. 10 kilogramos. ¿Cuánto vale el calor específico? 0.056. 0.056 unidades, ¿no? Kilocalorías
sobre kilogramo por grado centígrado. Muy bien. Y vean cuánto vale la diferencia de temperatura. 207. Muy bien, 207. Muy bien, compañero. ¿Alguien tiene duda de Grados. por qué vale 207? Es porque le Todo bien. resta. Sí, muy bien. 232 menos 25 es 207 grados centígrados. Y bien, antes de hacer los resultados, hacemos el análisis de unidades. Vean, este kilogramo se elimina con este kilogramo, este grado centígrado se elimina con estos grados centígrados. ¿Y qué unidad me queda? ¿Qué unidad me queda? Kilocalorías, que son unidades de energía. Kilocalorías, calorías, joules son unidades de energía. Bien, entonces vamos a hacer la operación. 10 por 15. 0,56 por... ¿Cuánto te da, compañero? 115.92. 115. Ajá. Muy bien. 115.92. ¿Qué? Ya. Muy bien. Kilocalorías. Bien. Kilocalorías. Bien. Y este es el calor necesario para llevar un metal de una determinada temperatura a su temperatura de fusión. Eso es un calor. Por eso ocupo calor específico 1. Ahora, estoy en el punto B. Ya llevé mi estaño al punto B. Ahora necesito calcular el calor latente. Esta QL. Que me va a llevar, que es la que me va a permitir hacer el cambio de fase, de estado sólido a líquido. ¿Y cómo hago lo siguiente? Bueno, pues eso lo tengo que hacer con la siguiente manera. Con este calor latente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, para calcular el calor latente, esto lo voy a poner QL, nada más. Después tal vez le ponga Q2. ¿Qué tengo que hacer? Pues no, nada más es multiplicar la masa por el calor latente, que en este caso lo voy a con una CL. Entonces, vamos a calcular el Q latente. ¿Cuánta masa tengo, compañeros? 10 kilos. 10 10 kilogramos. kilogramos. ¿Cuánto vale el calor latente? 14. 0.061. Calor latente es el calor que ayuda a cambiar de fase. Vean en qué columna está, en la última columna, ¿no? 14. 14. 14 kilocalorías sobre kilogramo. Hagan un análisis de unidades. Kilogramos se elimina con kilogramos. ¿Y cuánto? 140 kilocalorías. Muy bien, 140 kilocalorías. Muy bien, ahí está. Y bien, con eso calor, 115.9 más 140, llego al punto C. Del punto A llego al punto C. Ahí aseguro que todo está en fase líquida. Pero si yo empiezo a perder calor, bueno, pues parte de este líquido, si estoy en el punto C, si empiezo a perder un poquito de calor, parte de este líquido se va a empezar a solidificar, es como ir de regreso. Entonces por eso necesito agregarle más calor, elevar la temperatura para sobrepasar por digamos un 10-20% la temperatura de fusión para asegurar que todo esté en fase líquida. Entonces, para llegar al punto D, tengo que agregar más calor. Pero en el punto C, díganme qué fase tengo. Líquido. Líquido. Entonces, ¿qué calor latente voy a ocupar? ¿Qué calor específico voy a ocupar? Perdón. Calor específico líquido. Calor específico líquido, perdón. Ese es el que voy a ocupar. Entonces, va a servir para calcular este Q3. ¿Vale? Q3. Entonces, la fórmula es la misma que Q1. Lo voy a poner aquí, espero que no se pierda. Q3 es igual a masa por, en este caso sería Q2, digo C2, por delta T. Entonces, Q3, ¿cuánta masa tenemos? 10. Kilogramos, muy bien. ¿Cuánto vale el calor específico?
0.061. Aquí ya no voy a poder en unidades porque ya no me va a caber aquí en la presentación. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia de temperatura? ¿Cuánto vale la diferencia de temperatura? 207. Pero ahora la diferencia de temperatura es de 232 a A 300, porque 300, fíjense, ¿verdad? ahorita estoy en el punto C y quiero llevar al punto D. ¿Cuánto vale esta 68. diferencia de temperatura? Muy bien, 68 grados centígrados. 68. Haciendo el análisis de unidades, me va a quedar todo en kilocalorías. Entonces, ¿cuánto sería? 10 por 0.61 por 68. ¿Cuánto les da 10 por 0.61 por 68? Cuarenta y uno punto 41.48 Kilocalorías. calorías. Muy bien. Y entonces, la cantidad de calor necesaria que se necesita agregar a un metal para llevarlo del estado sólido en temperatura ambiente por encima de su temperatura de fusión para asegurar que todo esté en estado líquido y que cuando se pierda calor no se empiece a solidificar. Bueno, es la siguiente. Q1 más Q más calor latente más Q3. A calor latente después le voy a llamar Q2 o Q3. Bueno, Q3. Entonces vamos a hacer las sumas. El calor necesario, calor total, va a ser igual a ¿qué? Sumen 115.9 más 140 más 41.48. ¿Cuánto les da? 297.38. 297.38. Kilocalorías. Muy bien. Teóricamente, esta es la cantidad de calor necesaria que se necesita agregar a un elemento, a estaño, a 10 kilogramos de estaño para pasar del punto A al punto D. Pero bueno, como ya sabrán, esto es idealmente. Siempre tenemos pérdidas de energía, y más cuando se trata de calentar un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que, no sé, superar esta cantidad de calor en la realidad para poderlo hacer, para poder llevar 10 kilogramos de estaño del punto A al punto D. O sea, esta es la cantidad mínima, 297. Tenemos unas pérdidas de calor inmensas cuando estamos transfiriendo energía para elevar la temperatura de un elemento. Entonces, esto sería teóricamente, ¿no? Entonces, si ustedes nada más le agregan esta cantidad de calor a 10 kilogramos de estaño, es probablemente que ni siquiera llegan al punto B, por las pérdidas que les platico, ¿no? Del ambiente. Normalmente son mayores al 20%, 30% se desperdicia en calor. Cualquier proceso donde tengamos una transferencia de energía, la mayor cantidad se está desperdiciando en forma de calor. Y bueno, es algo que nunca se va a poder evitar, ¿no? Por la segunda ley de Newton. Digo, perdón, una segunda ley de termodinámica, no sé qué pasa. ¿Qué pasó? Es por eso que nunca vamos a tener un proceso totalmente ideal. Entonces, bueno, quedó claro cuál es la diferencia entre los tres calores: calor específico, de sólido, de líquido y calor latente. Aquí, resumiendo, tenemos tres calores. Calor 1, de llevar temperatura ambiente en estado sólido a su temperatura de fusión. Bien. Calor latente es el que nos va a cambiar de fase, del estado sólido al estado líquido. Y calor 3 es que nos va a aumentar la temperatura ya que tengamos el elemento en estado líquido. Eso fue lo que estamos viendo ahorita. ¿Dudas ahorita, compañeros? Ninguna El IG. calor 2 dice que es calor latente, ¿verdad? No, maestro. Sí. El calor latente es el calor que nos sirve para cambiar de estado de sólido a líquido. Líquido. Muy bien. Entonces, bien, vamos a hacer ejercicios. Así tal cual como hicimos vamos a hacer ejercicios. Ok, bueno, ahorita antes de hacer los ejercicios vamos a estudiar un poquito más sobre el molde. Bueno, que esto de hecho, no sé por qué lo puse aquí. Esto vamos a tener una clase
de cómo planear la geometría del molde, pero bueno, vamos a leerlo de una vez. ¿Con quién íbamos? Alma Rocío Caballero Alvarado, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí. Fundición. El estudio de la fundición comienza en forma lógica con el molde. El molde contiene una cavidad cuya configuración geométrica determina la forma de la pieza fundida. El tamaño y forma reales de la cavidad deben sobredimensionarse un poco para permitir la contracción de metal que ocurre durante la solidificación y enfriamiento. Okay, esto lo vamos a retomar a más detalle en las siguientes clases, pero bueno, a grandes rasgos nos dice que la geometría que tengamos en esta cavidad es la geometría que nos va a determinar nuestra pieza final, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no lo explica, pero tenemos distintos elementos. Una mazarota que nos va a ayudar a que tengamos el 100% de la cavidad con material fundido. O sea, esto nos va a ayudar a asegurar que el 100% de la cavidad se llene. Esta mazarota nos sirve para esto. Es un embudo de vertido que vean que tiene esta forma cónica. Tal vez en esta clase veamos por qué tiene esta forma cónica. Que, bueno, esta es la parte del embudo de vertido. Este es el bebedero, que aquí es donde nosotros vamos a definir la altura para poder definir la velocidad con la cual va a estar entrando nuestro material. Lo vamos a ver con más detenimiento. Y a grandes rasgos son estos los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder estudiar la fundición, también tenemos que entender cómo se realiza este molde y sus características. Pero bueno, le repito, no sé por qué esta diapositiva la tengo aquí. La vamos a ver con más detenimiento en las siguientes clases. Ahorita lo que vamos a ver en esta clase simplemente es calor necesario, velocidad de vertido y tiempo de llenado. Son las tres variables que vamos a ver en esta clase. Esto lo vamos a retomar el día martes. Bien, ahora sí, esto es lo que quería explicar, ¿no? Esto es lo que nos estaba explicando. Bien. Alma, ok, no, Denise, Karina Castillo Rangel, ¿puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, maestro. Dice, Esperen, ¿en qué no está cantidad? Deme un momento, que tengo un mensaje en el chat. Excel Samara Vadillo no se encuentra. No, es que necesito que le invite a la reunión. Ok, déjame ver. Excel. ¿Se encuentra Excel? No, no sé. Todavía no está. Bueno, todavía no está. Déjame ver cómo lo puedo inventar. Servicio participante, claro. Bueno. Esperamos que pronto se pueda reunir. Ok. Muy bien. Bueno, ya. Perdón. Ahora sí, compañera. Perdona. ¿Puedes continuar? ¿Qué cantidad de calorías es necesaria para fundir y recalentar de la temperatura T a la temperatura T2, que es ligeramente superior a la temperatura T1? La cantidad P de determinado metal o aleación. Calor Q1, calentamiento del punto de fusión Q1 es igual a C1 por P por la temperatura 1 menos 1 por kilocalorías. Calor Q2 de recalentamiento va a ser Q2 igual a C2 por P por T2 menos T1 por kilocalorías. Calor latente de fusión Q3 va a ser Q3 igual a C3 por P kilocalorías. El calor total va a ser Q igual a Q1, Q2 más Q3. Bien, esto es lo que hicimos, solo que aquí esto sería T0 y nada más póngale delta T, ¿no? Diferencia de temperaturas. Bien, entonces ahora sí vamos a ver. El calor 1 es el calor que nos lleva de la temperatura ambiente a su temperatura de fusión. Este es el calor. Aquí puse P en lugar de M, ¿no? En la fórmula que hicimos, pero es lo mismo, fíjense. Lo que yo puse en el ejercicio fue M por el calor específico 1 por delta T. ¿Vale? Pero es lo mismo. Ahora, aquí empiezo a definir a Q2 como el calor de recalentamiento. Lo que había definido como Q3, aquí se le conoce como Q2.
que Q2 va a ser igual a la masa por C2. Ya sé por qué le puse Q2, porque estamos ocupando calor específico 2. Vean, calor específico líquido es C2. Entonces por eso le puse Q2. Ese es masa por C2 por el delta de temperatura, pero este delta de temperatura es de la temperatura de fusión a la temperatura de recalentamiento, o sea, una temperatura por encima del punto de fusión. Y calor latente de fusión, en este caso siempre va a ser Q3, que yo había puesto masa por Q3. ¿De acuerdo? Son las mismas fórmulas, solo que están nombradas de distinta manera. Bien. Y bueno, el calor total necesario pues es la suma de los tres calores. Es un resumen de lo que acabamos de ver. Bien, vamos a hacer este ejercicio para ver si se entendió esta parte. Entonces, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor, Felipe Díaz Arredondo? Sí. Calcular cuánto calor se necesita para fundir y calentar 1000 kilogramos de fundición gris de 15 grados centígrados a 1350 grados centígrados. Temperatura inicial, tiempo de 15, temperatura de 15 grados, temperatura de función 1200, temperatura de recalentamiento 1350, cantidad de metal 1000 kilogramos, calor específico del sólido 0.16 kilocalorías, calor específico del estado líquido 0.20 kilocalorías y calor latente de fusión 70 kilocalorías. Muy bien, entonces veamos el diagrama otra vez. Temperatura contra tiempo. Y ya aquí están todos los datos, ya no necesitamos regresar a la tabla. Tenemos 1000 kilogramos de fundición gris a 15 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces digamos que aquí estamos a 15 grados centígrados. Y vamos a llevar estos 15 grados hasta ¿cuál es la temperatura de fusión de la fundición gris? Aquí están los datos. 1200. ¿Quién me dice? 1200. Entonces, el primer calor 1, vamos a llevar de 15 a 1200 hasta este punto, vean. Y en el 1200 empieza a transformarse en fase líquida. Después, eso lo hacen en temperatura constante. 1000 kilogramos pasan a estado líquido. Se le tiene que agregar una cierta temperatura. Bueno, más cantidad de calor para elevar su temperatura. En este caso, ¿hasta qué punto vamos a elevar la temperatura? 1350. 1350. Entonces, exactamente lo que hicimos, pero ahora con 1000 grados. Entonces, vean, si se entendió, ahora vamos con Víctor Fermín Sánchez. ¿Me puedes ayudar a calcular Q1? El calor que me lleva de los 15 grados a los 1200. ¿Qué pongo para calcular Q1? Bueno, voy a poner la fórmula. Masa por C1 por delta T. Ahí está. Ahora sí, dime, compañero. ¿Qué pongo? Compañero Víctor Fermín Sánchez, ¿te encuentras? Bueno. Vladimir Galván Suárez. Presente. Vladimir Galván Suárez. ¿Me puedes ayudar a calcular Q1? Aquí está la fórmula. Sí. Dime qué pongo. Tendré que poner 1000 kilogramos. Y kilogramos, muy bien. Después, ¿qué pongo? Después pones el 0.16. Muy bien. C1, que es el calor específico para estado sólido, 0.16. Ajá. Bueno, ya no voy a poner las unidades porque me va a faltar espacio. ¿Y qué temperatura pongo? 1350. Ok, fíjate. Q1 es la temperatura que me va a ayudar a llegar de 15 grados a 1200, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale esta diferencia de temperatura? Ok. ¿Cuánto vale esto? Son 1185. 1185. 185 grados centígrados, ¿no? Bien, entonces, ¿me puedes ayudar a calcular Q1, ¿no? Por favor.
Serían 189.600. ¿Qué unidades? Serían kilocalorías. Kilocalorías. Muy bien. Gracias, compañero. Esto es el calor Q1, que me lleva de 15 a 1200 grados centígrados. Bien. Ahora voy a hacerlo con otro color, con rojo. Bien. Ahora, compañero Emanuel Hernández Peláez, ¿me puedes ayudar a calcular el calor latente, o sea, calor Q3? Compañero Emanuel Hernández Peláez. Ramón Marín Venegas, compañero, ¿te encuentras? Juan Ramón Marín Venegas. Medina, Eraza. Ok. Juan Ramón, ¿me puedes ayudar a calcular Q3? Que aquí te voy a poner la fórmula que es masa por C3. Es el calor que me va a estar cambiando de estado sólido a líquido. Sería 1000 kilogramos 1000 por 70 kilocalorías sobre kilogramo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale Q3? Permita. Sería 70.000 kilocalorías. Muy bien, con 70.000 kilocalorías. Muy bien, gracias, compañero. Ahora, Melina Meraz Anduaga, ¿me puedes hacer el favor de ayudarme a calcular Q2? Que es masa por C2 por delta T. Melina Meraz Anduaga, ¿no? Bueno, regresamos con Emanuel Hernández Peláez. Seguimos con Alberto Monroy, buen día. Alberto Monroy, buen día. Esmeralda Morales Cortés. Sí. Bien, compañera, ¿puedes ayudar a calcular Q2? De la fórmula. Serían Masa por C2 por delta T. 1000 kilogramos 1000 por 0.20 kilocalorías. Muy bien, 0.20 kilogramos por centígrados. Uh-huh. Y por... ¿Es la misma delta de la de arriba? Que sería 1185. En este caso, ¿O cuál fíjate, sería? el Q3, bueno, Q2 es calor recalentamiento. Es este Q2, que me lleva de los 1200 a los 1350. ¿Vale? Esto es lo que estoy dibujando en verde. ¿Cuánto vale esta diferencia de temperatura? Es decir, ¿cuánto es la diferencia entre 1350 y 1200? 150. 150. Entonces, esa es la diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque este calor 2 es el calor que me aumenta la temperatura una vez que todo esté en fase líquida. Es decir, que todo está en 1200, en fase líquida, ya voy a poder aumentar mi temperatura. Entonces, ¿cuánto es 1000 por 0.2 por 150? 30.000. 30.000. Y ya nada más para acabar, compañero. ¿Me puedes ayudar a sumar todos los calores? 30.000 más 70.000 más 189.600. ¿Serían 289.600? Sí, muy bien. 289.600 kilocalorías. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros?
Profe, Eso creo que sería nada más un poquito. una duda nomás, pero primero vas tú, Gui. Ok, bueno, creo que hablaron dos compañeros al mismo tiempo, no escuché a ninguno. ¿Me pueden repetir, por favor? Bueno, ¿No? ¿No hay duda? O tú primero, Hugo. no, Felipín, tú. Va que Ok. va. Bueno, nomás, como duda, nomás tengo que, si esos son los 289.600 kilocalorías para fundir en total 1000 kilogramos. Sí, para llevar Ok. de 1000 kilogramos a 15 grados, compañero. Estoy bien. En 15 grados, yo tengo que agregar 289.600 calorías para llevarlo a 1350. Sí, exactamente. Entonces, ahí lo estarías fundiendo, ¿sí? Pero esa es la cantidad mínima de energía. Acuérdate que hay pérdidas de calor y son muy grandes. Entonces, tal vez esto lo tengas que duplicar. Estos 289.600 lo tengas que multiplicar por 2 para considerar las pérdidas por energía, las pérdidas por transferencia de calor. Pero bueno, idealmente vamos a trabajarlo todo idealmente. Esta es la cantidad de energía necesaria mínima para fundir 1000 kilogramos que están en un inicio en 15 grados. ¿De acuerdo? No sé si esa es tu duda. Felipe. Sí, que todo bien. Nomás sería eso. Nada más acuérdense que es la cantidad mínima. Hay que considerar las pérdidas por calor. Bien, y aquí estaban ya los resultados. Aquí está, ¿no? Aquí en la presentación que les voy a subir en un momento ya están los resultados. Muy bien, vean, esto es lo mismo. Calcular calor, pero ahora con otro elemento. No quiero ya aburrirlos con lo mismo. Revísenlo. Creo que ya quedó claro. Aquí están todos los pasos. Nada más quiero pasar al siguiente tema. Y bueno, aquí les pongo otro ejercicio, pero ahora con estaño. Bien. Vamos a seguir con... Bueno, antes de seguir con el siguiente concepto, ahora sí, ¿alguna duda que quieran hacer? ¿Comentario? Profe, yo tengo ¿No? una duda, pero Sí. es sobre el diagrama. ¿Siempre va a ser primero del estado normal, después va a seguir el otro, ¿cómo se llama? ¿El específico sólido y luego el líquido y el último latente o cómo? Ok. Pues sí, mira, en este caso sí. Ya sé de qué hablas. Hablas de este diagrama. Sí, ese mero. Sí, eso, pues sí, la física nos dice eso. La naturaleza siempre nos dice eso, ¿no? Si estás a temperatura ambiente, pues un metal siempre va a estar en qué estado, compañero. En estado sólido, ¿no? Porque, vean, no me voy a regresar a la tabla. Aquí. Mira, ¿ves la temperatura de fusión de los metales? Sí, sí. Entonces, son temperaturas muy, muy grandes, que a temperatura ambiente nunca las vamos a estar alcanzando. Entonces, normalmente, en la mayor cantidad de metales, pues van a estar en estado sólido. Entonces, para tu pregunta, pues en este caso, para hacer este diagrama, pues el calor 1, pues siempre va a estar primero, ¿no? Porque uno es el calor que nos va a llevar de estado sólido a estado líquido. Entonces, para pasar de estado sólido a estado líquido, primero que nada tenemos que llegar a la temperatura de fusión. Entonces, vean, en este caso, para el estaño, yo tuve que agregar calor para pasar de 25 a 233 grados centígrados. Ahí está el calor 1. Ahora, como esto lo hice con otra nomenclatura. Después, ¿qué sigue? Del punto B al punto C. Es el cambio de fase. Estoy teniendo la primera partícula que está en estado sólido va a pasar a estado líquido en el punto B. Y esto va a ir siendo hasta el punto C, donde el 100% de las partículas de estaño ya están en estado líquido. Entonces, este de aquí se le conoce como Q2 o calor latente. Entonces, aquí sigue Q2 o calor latente.
acuerdo? Eso seguiría en el orden. Y después Q3, bueno, en este caso yo puse Q3, pero aquí en la información que pongo, sería calor de recalentamiento. Esto de aquí. Entonces, tal vez de ahí venga tu duda. Aquí sería Q2. Y este sería Q3. Creo que esa sería tu duda, ¿no? Primero sería Q1, que me lleva de estado sólido a la temperatura de fusión. Q3 es el que cambia de fase sólida a líquida. Y Q2 es de recalentamiento. Entonces, así sería la secuencia, compañero. Ya está, profe, gracias. No sé si respondiste. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, esto. No sé. Y vamos ahora con Diana Paola Moreno Solís. ¿Puedes ayudar a leer la diapositiva? No, la pongo. Aquí. Bien. Diana, ¿te encuentras, compañera? Bueno, entonces seguimos con... Me mandó un mensaje, ¿no, compañera? ¿Puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Marcial, Pablo Flores. Y se escucha a quien menciona. ¿Se corta bien? Ok, estoy mencionando a... Primero mencioné a Diana Paola Moreno. Si me puede ayudar a leer la diapositiva, por favor. O Marcial Palma Flores. ¿Se corta, compañeros, el audio? No sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 maestro, sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces, no sé qué pasa con los compañeros. Bueno, regresamos con David Alan Sánchez Rojas. ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, profe. Vertido del metal fundido. Después del calentamiento, el metal está listo para verterlo. La introducción del metal derretido en el molde que incluye el flujo a través del sistema de paso y hacia la cavidad. Es un flujo a través del sistema de... Es una etapa crítica del proceso de fundición. Para que esta etapa tenga éxito, el metal debe fluir hacia todas las regiones del molde antes de solidificarse. Los factores que afectan la operación del vertido incluyen los siguientes: temperatura a la que se vierte, velocidad de vertido, excelencia. Muy bien. Entonces, fíjense, ya que sabemos cómo llevar un metal de estado sólido a estado líquido para poderlo fundir, bueno, vamos a ver cuál va a ser la temperatura en la cual vamos a estar fundiendo, en este caso, en este ejemplo que hicimos, la temperatura a la cual vamos a estar virtiendo es 1350 grados centígrados. Entonces aquí es la primera variable que ya sabemos cómo llegar a ella. El regreso a la diapositiva. Bien. Después la velocidad con la cual se vierte. Vamos a calcular esta velocidad con la cual está virtiéndose. Que vamos a ver ahorita en un momento, que depende de la altura. Y bueno, dependiendo del tipo de metal que estemos fundiendo y de la velocidad que alcancemos, vamos a calcular un número de Reynolds, que dependiendo del valor de este número de Reynolds, vamos a ver si es un flujo laminar, que es lo que queremos, que sea laminar, o turbulento. Bien. Entonces, ok. Elizabeth Valencia, ¿me ayudas a leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, maestro. Fundición. Vertido del metal fundido. La temperatura del vertido es aquella que tiene el metal derretiendo cuando se introduce al molde. Lo que importa aquí es la diferencia entre la temperatura a la que se vierte y a la que se tiene al comenzar la
solidificación, el punto de fusión para un metal puro o la temperatura de líquidos para una aleación. Esta diferencia de temperatura en ocasiones se conoce como la de sobrecalentamiento. Este término también se emplea para la calidad de calor que debe retirarse del metal derretido entre el vertido y el inicio de la solidificación. Muy bien, gracias, compañero. Fíjense, ya sabemos cómo calcular el calor de sobrecalentamiento. Recuerdo que eso lo tenemos que agregar siempre para asegurar que todo nuestro líquido esté, bueno, que todos nuestros elementos estén en estado líquido, y cuando perdamos un poco de temperatura no se empieza a solidificar, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí se está virtiendo el metal líquido, y también vamos a calcular, bueno, se puede conocer cuál es la temperatura de calor, de energía que se debe de retirar del metal para que empiece a solidificarse. ¿De acuerdo? Voy a ir al diagrama de acá atrás. Esto que está acá es la temperatura, es el calor sobrecalentamiento, esto que estoy subrayando en verde. ¿De acuerdo? Que tenemos que llegar siempre antes de vertir el metal. Una vez que vertimos nuestro metal fundido al molde, tenemos que retirar ahora esta cantidad de calor para llegar a este punto. Ya cuando llegamos a este punto, el metal se empieza a solidificar, es como si fuéramos de regreso, ¿de acuerdo? Entonces la primera partícula se empieza a solidificar en este punto, va solidificando, todo esto a temperatura constante, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando llegamos a esta parte, es decir, que todo el metal esté totalmente sólido, empieza a bajar su temperatura, ¿de acuerdo? Todo lo que nos está diciendo esa presentación. Bien, vamos a leer esto. Fátima Zavala Ramírez, ¿me puedes ayudar a leer la siguiente diapositiva, por favor? Profe, ¿puedo participar yo? Sí, profe. Sí. Sí, Profe, soy bien, Melina, es que me había favor. mencionado y no tenía señal. Ah, ok, no te preocupes, muy bien. Ayúdame, por favor, a leer la siguiente. Sí, creo que sí se ve. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién, Melina Sí, o...? maestro, usted sí se escucha, pero Melina creo que se Yo la fue. leo, profe, yo la leo. Sí, por favor. Yo soy Melina. Sí, Vertido del no te metal preocupes. fundido. Ayúdame, por favor. ¿Sí me escuchó, profe? Sí, te escuchamos. Adelante. Vertido del metal fundido. La velocidad del vertido se refiere a la tasa volumétrica a la que el metal fundido al molde. Si la tasa es demasiado baja, el metal se enfriará y amplificará de manera común. La corriente es excesiva, la turbulencia se vuelve un problema serio. La turbulencia en el flujo de fluidos se caracteriza por variaciones erráticas en la magnitud y relación de la velocidad en el fluido. El flujo será irregular en vez de ser suave y seguir las líneas de corriente. Como ocurre con el flujo laminar, debe evitarse el flujo turbulento durante el vertido por varias razones. Tiende a acelerar la formación de óxidos del metal que puede quedar atrapado durante la solidificación. Ok, bien. Entonces, ¿qué nos dice la diapositiva? Gracias, compañera. Nos dice que dependiendo de la velocidad, Lo que olvidó de fundir. ok, bien. Gracias. Dependiendo de la velocidad, ¿qué va a afectar? Nos va a decir si tenemos un flujo laminar o turbulento. ¿De acuerdo? Y también nos va a decir si un molde se va a llenar
antes de solidificar o se va a llenar después de solidificar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son tiempos que tenemos que manejar a la perfección para que tengamos un buen correcto de llenado del elemento. Si no controlamos a una buena velocidad de vertido, pues vamos a tener una gran cantidad de problemas. Bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. El día martes vamos a empezar con esta diapositiva, donde vamos a demostrar por qué la velocidad depende de la altura, ¿no? Bueno, esta es la